Si se busca la traducción literal del náhuatl para ese alimento botánico que, probablemente coronaba la tostada de mucha gente esta misma mañana, resulta que la palabra original es testículo. Bienvenidos a un nuevo análisis profundo. Una etimología muy gráfica, desde luego. Las culturas mesoamericanas bautizaron al aguacate fijándose un poco en, ya sabes, su anatomía, por la forma en que estas frutas cuelgan del árbol en pares. Madre mía, qué observadores. Ya, total. Y bueno, también por su milenaria reputación como afrodisíaco, claro. Pero el objetivo de este análisis no es quedarnos en la anécdota histórica, sino entrar en pura fisiología. Vale, vamos a desgranar esto, porque la inmersión clínica que tenemos por delante hoy cambia las reglas del juego. Totalmente. Hoy diseccionamos un documento visual fascinante, ¿eh? Se llama The Clinical Botanical Atlas, o el Atlas Botánico Clínico, y está centrado específicamente en la Persia americana, que es el aguacate. Exacto. Y la misión de esta exploración, para que quede claro desde el principio, es que esto no será una simple charla sobre nutrición básica o dar recetas. No, para nada. El Atlas nos exige mirar esta fruta no como una guarnición, o sea, no es el acompañamiento, sino una herramienta metabólica de altísima complejidad. Tal cual. Es que es una disección estructurada de 12 diapositivas alucinantes. Pues antes de meternos en los diagramas clínicos, vamos a sentar las bases. Botánicamente hablando, a ver qué nos dice el Atlas sobre la composición de esta fruta oleosa fresca. Pues a ver, el documento establece un perfil clínico súper atípico para lo que es el reino frutal. Para empezar, un 23% de su composición son ácidos grasos puros. ¿Un 23%? Es una barbaridad para una fruta. Es una pasada, ¿sí? Y domina sobre todo el perfil mono y poliinsaturado. Pero es que a esto se le suma una matriz altísima en fibra dietética y, fíjate, un porcentaje de hidratos de carbono netos que roza el cero absoluto. O sea, alta grasa, alta fibra y carbohidratos por los suelos. Exactamente. Esa arquitectura tripartita es, digamos, el motor de todo el impacto bioquímico que el Atlas va a desplegar a continuación en las diapositivas. Claro, y esa composición de casi un cuarto de pura grasa nos lleva directamente a la diapositiva 3. Es la gran paradoja inicial del documento. La eterna duda, claro. Porque, a ver, la nutrición tradicional siempre ha demonizado un poco la densidad calórica de las grasas. Entonces, la pregunta obvia es, ¿cómo es posible adelgazar consumiendo tantísima grasa? Pues para entender esa paradoja, el documento presenta un gráfico súper visual que denomina la curva de activación. Ajá. Visualmente te contrasta dos escenarios. El primero es cuando tomas carbohidratos simples. Ahí el cuerpo pega un pico agudo, casi vertical, de glucosa en sangre. El típico subidón, vaya. Eso es. Y claro, a eso le sigue una liberación masiva de insulina para gestionar la emergencia, lo que acaba en una caída brusca de energía. El bajón de toda la vida. Exacto. Pero el segundo escenario, mediado por el aguacate, crea una línea glucémica completamente plana y estable. Y esto pasa por un proceso de 3 fases. Vale. Cuéntame esas 3 fases porque me parecen la clave de todo. La primera es la densidad energética temprana. Básicamente son calorías de tan alta calidad que suprimen las señales de hambre en el cerebro. Evita que comamos en exceso. Claro, te sacia de verdad. Ajá. Luego la segunda fase es puramente mecánica, y es el vaciado gástrico ralentizado. La fibra insoluble del aguacate actúa literalmente como un freno mecánico en la digestión. O sea que retiene el alimento en el estómago y hace que todo vaya a cámara lenta, ¿no? Tal cual. Y eso nos lleva a la tercera fase, que es la supresión del pico glucémico. Como no hay azúcares simples, la insulina basal se mantiene inalterada. Ah, y al no haber pico de insulino, se bloquea esa señal que le dice al cuerpo que almacene grasa subcutánea. Lo has resumido perfectamente. Es un bloqueo biológico de la orden de almacenar grasa. A ver, entonces, si lo entiendo bien, ingerir carbohidratos simples sería como subirse a una montaña rusa sin frenos. Buena analogía. Tienes la subida tremenda por la insulina y luego el choque violento en la bajada. Exacto. Mientras consumir aguacate es más bien como montarse en un tren de alta velocidad constante. Llegas más lejos sin el mareo ni el choque. Es una metáfora perfecta, sí. Pero entonces lanzo una pregunta. Viendo esto, ¿significa que la resistencia a la insulina tiene más que ver con la velocidad de absorción que con las calorías puras? Pues mira, lo fascinante de esto es que sí. El porqué reside en que la grasa actúa como un bloqueador físico de la absorción rápida de azúcares. Claro, frena el golpe.
Exacto. Entonces, al ralentizarlo todo, educa al metabolismo para que deje de almacenar tejido adiposo de forma crónica. No es solo sumar calorías, es cómo y a qué velocidad entran en el sistema. ¡Qué fuerte! Y pasando a la diapositiva 4, ¿el Atlas entra en la arquitectura de esas grasas? Sí, contrasta de lleno las grasas perjudiciales con las del aguacate. Porque claro, las grasas saturadas o trans aumentan el colesterol LDL y promueven cosas como el hígado graso. Efectivamente. Pero la grasa estrella del aguacate es el ácido oleico. Que es idéntico al del aceite de oliva virgen extra, ¿verdad? El mismo, combinado además con omega 3. Y el mecanismo clínico aquí es que disminuye el LDL, el colesterol malo, aumenta el HDL y protege físicamente las arterias. ¡Wow! Y habiendo establecido esto a nivel metabólico, pasamos a la diapositiva 5, que nos lleva a un nivel lógico alucinante. Para mí es de las mejores partes del documento, la verdad. Porque explica cómo esta grasa manipula la forma en que el cuerpo absorbe otros alimentos. Eso es, simultáneamente en el tracto digestivo, que es lo que se ve en la diapositiva 6. El Atlas lo llama el motor de biodisponibilidad sinergética. Suena a ciencia ficción total. Suena muy técnico, pero el problema base es sencillo. Las vitaminas A, D, E y K son liposolubles, o sea, necesitan grasa para disolverse. Vale, entonces, si alguien se come un plato gigante de vegetales crudos, pero sin una gota de grasa, ¿qué pasa? Pues que está desperdiciando su potencial casi por completo. Pasan por el tracto y no se absorben bien. Madre mía. Ahí es donde el aguacate es la llave. Disuelve y retiene estos micronutrientes actuando como un vehículo de transporte hacia el torrente sanguíneo. Y aquí es donde se pone realmente interesante. Ya lo creo. Porque claro, comer una ensalada sin un buen aderezo graso o sin aguacate es nutricionalmente hablando un desperdicio monumental. Totalmente. Es tirar el dinero y los nutrientes. Multiplica exponencialmente la absorción de los antioxidantes del resto de la dieta. O sea, podríamos decir que el aguacate actúa como un traductor biológico. Un traductor. Claro, un traductor que permite al cuerpo entender y asimilar de verdad los nutrientes de una simple hoja de espinaca, que por sí sola igual ni se registraría bien. Esa es exactamente la función. Y fíjate, en la diapositiva 6 nos muestra el mapa clínico sistémico del tracto digestivo. Porque el impacto sigue más abajo. Hablemos de eso, sí. Primero está la digestión mecánica, donde la fibra facilita el tránsito y previene el estreñimiento. Exacto, pero lo vital ocurre en el microbioma. Esos carbohidratos indigeribles que mencionamos al principio llegan intactos al intestino grueso. Ah, o sea que no se deshacen en el estómago. No, llegan enteros y actúan como sustrato prebiótico. Es alimento directo para las bacterias buenas, lo que fortalece el sistema inmunológico desde el propio intestino. Es alucinante cómo conecta la nutrición puramente mecánica con la defensa a nivel celular. Es que el sistema inmune depende directamente de esta fracción de fibra. Y una vez que esos nutrientes pasan la barrera intestinal, impulsados por este motor de biodisponibilidad, el Atlas despliega varios mapas sistémicos. Sí, nos muestra dónde aterriza finalmente todo este arsenal. A partir de la diapositiva 7 nos habla del escudo sistémico. Va del corazón a los huesos. Empezando por el sistema cardiovascular y muscular. Sí. Y a ver, yo me he quedado muy sorprendida con la diapositiva 7, porque siempre nos han vendido el plátano como el rey absoluto del potasio. Es el mito deportivo por excelencia. Pues el Atlas sugiere que el aguacate lo destrona totalmente. Aporta un montón de este mineral, pero sin sabotear la curva de insulina como haría un plátano. Exactamente. Ah, buenísimo. Y no solo eso, tiene un efecto hipotensivo porque relaja los vasos sanguíneos y asegura la función de contracción del corazón, que es nuestro músculo más autónomo. ¡Qué barbaridad! Luego la diapositiva 8 se mueve hacia arriba, a la neuroprotección y los ojos. El eje ocular es fascinante. Resulta que aporta luteína y zeaxantina. Que son los antioxidantes que erradican los radicales libres, ¿no? Tal cual. Y se acumulan en el ojo, reduciendo el riesgo de cataratas y la degeneración macular. Y en cuanto al eje neurológico, vuelve a entrar en juego el omega 3. Claro, el cerebro es grasa en gran medida. Ese omega 3 literalmente construye y repara las membranas neuronales. Mejorando atención, memoria y hasta reduciendo marcadores de ansiedad. Y de depresión, fíjate. Es material de construcción puro para el cerebro. Llegamos a la diapositiva 9. Barrera dérmica y matriz ósea. O sea, la piel y los huesos. Aquí hay una sinergia espectacular. En la piel, la combinación de vitamina E y vitamina C
detiene el estrés oxidativo. Acelera la cicatrización y alivia problemas inflamatorios como la psoriasis, según veo. Sí, pero lo de los huesos es lo que rompe los esquemas. Porque no es solo cuestión de consumir calcio. Exacto. La gente toma calcio pensando que va directo al hueso, pero si no tienes vitamina K, que el aguacate tiene muchísima, ese calcio no se fija. ¿Y qué pasa con él? Que se excreta por la orina. La vitamina K del aguacate actúa como el cemento que impide esa pérdida. ¡Wow! Esto cambia las reglas del juego para el cuidado óseo a largo plazo, sobre todo en adultos mayores o durante la menopausia. Es crucial. Mantiene el calcio donde debe estar. Bueno, tras ver estos inmensos beneficios, el Atlas hace un giro hacia el final. Diapositivas 10 y 11. Sí, pasamos de los beneficios a la posología. ¿Cómo se debe consumir? Y más importante, los peligros, porque una herramienta tan potente tiene que tener contraindicaciones. Claro, toda moneda tiene dos caras. En la diapositiva 10, sobre el aprovechamiento integral, detalla que la pulpa debe consumirse cruda para evitar la oxidación térmica. Ajá, el calor destruye parte de esos compuestos y da un tip clínico muy bueno para conservarlo. Lo de dejar el hueso y ponerle film transparente, ¿verdad? Exacto, para bloquear el oxígeno. El ennegrecimiento es solo estético, no es tóxico, pero así se evita. Pero a ver, hablando del hueso, esto me dejó loca. El documento propone secarlo y rallarlo. Sí, usar la semilla entera. O sea, un momento. Siempre hemos escuchado que las semillas, yo qué sé, las de manzana, tienen precursores de cianuro. Claro, la amigdalina. Eso, amigdalina. Y esta medicina olvidada que siempre tiramos a la basura, el hueso rallado, ¿no es tóxico? Pues no, porque el aguacate es de otra familia botánica. El hueso tiene propiedades analgésicas comprobadas a nivel preclínico. ¡Qué fuerte! Y una actividad antimicrobiana superpotente contra 10 cepas distintas de bacterias estomacales. Es alucinante. Y luego menciona las hojas. En infusión, bien lavadas, tienen efecto emenagogo y digestivo para evitar gases severos. Todo se aprovecha. Pero luego introducimos la diapositiva 11 y aquí hay que tener respeto. Entonces, ¿qué significa todo esto? Pues significa que el poder botánico tiene doble filo. Tal cual. Alergias cruzadas, por ejemplo, habla de reactividad con látex o polen de abedul, que puede causar desde picor hasta vómitos. Sí, si conectamos esto con un panorama más amplio, vemos que cualquier alimento con un perfil clínico tan potente forzosamente tendrá interacciones farmacológicas. Claro, por ejemplo, por la altísima carga de vitamina K. Exacto, esto es bioquímica pura. Si un paciente toma anticoagulantes orales que precisamente bloquean la vitamina K, comer mucho aguacate puede alterar la medicación. Hay que tener cuidado. También señala restricciones serias con las infusiones de hoja en el embarazo. Sí, por ese efecto emenagogo que comentaste. Y precaución severa si tienes hipotensión extrema o insuficiencias renales y hepáticas. Es farmacología botánica. No se puede jugar si hay patologías graves de fondo sin supervisión. Bueno, llegamos a la ecuación final. La última diapositiva, la 12. El checklist clínico. El resumen de todo. El Atlas prescribe una dosis clínica diaria. Y fíjate, es de medio aguacate al día. Es que con eso es suficiente para maximizar los beneficios sin exceder el balance calórico. Media unidad basta para activar todo. Es un escudo sistémico, un estabilizador de insulina espectacular y, sobre todo, un multiplicador de la absorción de nutrientes para el resto de cosas que comas. No es una guarnición, desde luego. En absoluto. Pues esto me lleva a una idea intrigante que quiero dejar para que la audiencia la rumie. A ver. Si una sola fruta, estudiada a fondo, revela tener esta capacidad brutal de alterar nuestro microbioma, de reprogramar cómo absorbemos una ensalada entera, y hasta actuar con la potencia de un fármaco frente a bacterias o medicamentos. Es para pensarlo, sí. ¿Cuántos otros alimentos comunes tenemos ahora mismo en la despensa, muertos de risa, esperando a que decodifiquemos su perfil clínico y los combinemos correctamente para desbloquear su verdadero potencial biológico? Estoy seguro de que la despensa esconde muchísimos secretos más. Pues nos despedimos de este análisis profundo. Queda la invitación tácita de aplicar este conocimiento clínico en la próxima comida. Un saludo. Hasta la próxima.